Hola, en este video vamos a aprender a encontrar los números de oxidación de los elementos que participan dentro de una ecuación redox. Una vez que tenemos la ecuación planteada, tenemos que identificar el número de oxidación con el que está actuando cada uno de los elementos presentes en reactivos y en productos. Recordemos que los números de oxidación son valores que pueden ser positivos o negativos y nos van a indicar la tendencia que tiene un elemento a ganar o a perder electrones, ¿sí? Cuando el número de oxidación era positivo, nos indica que ese elemento tiende a perder electrones, y cuando el número de oxidación es negativo, nos indica que el elemento tiende a ganar electrones, ¿sí? Y los electrones que gana o que pierde van a coincidir con el valor numérico. Bien, pero antes de empezar a buscar los números de oxidación de cada elemento, tenemos que tener presente algunas reglas para la asignación de el número de oxidación. Bien, los que más vamos a tener en cuenta son, por ejemplo, la regla número 6, que dice que en una molécula neutra la suma de los números de oxidación de todos los elementos debe ser 0, ¿sí? En esta ecuación que tenemos planteada, todos los compuestos son neutros, entonces la suma de todos sus números de oxidación debería dar 0. Otra regla bastante utilizada, bastante común, es la número 3, que dice que el oxígeno en la mayoría de los compuestos trabaja con número de oxidación -2, exceptuando en los peróxidos, por ejemplo en el agua oxigenada, donde va a trabajar con número de oxidación -1. También la regla número 4, que indica que el hidrógeno en la mayoría de los compuestos trabaja con número de oxidación +1, exceptuando en el caso de los hidruros metálicos, donde va a trabajar con -1, ¿sí? Bien, recordemos que el número de oxidación en la tabla periódica lo vamos a encontrar, acá tenemos el ejemplo del oxígeno, debajo del peso atómico del elemento, ¿sí? Recuerden, van a ser valores que pueden ser positivos o negativos. Ahora sí vamos a pasar a indicar el número de oxidación de cada uno de los elementos de la ecuación. Lo más recomendable es comenzar con los elementos que son más fácilmente identificables, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, como leíamos hoy en la regla número 3, en general va a trabajar con número de oxidación -2, a excepción de los peróxidos, como por ejemplo el agua oxigenada. En nuestra ecuación no tenemos ningún peróxido, entonces en todos los casos el oxígeno va a trabajar con número de oxidación -2. Vamos a indicar los números de oxidación encima del elemento y vamos a ponerle un círculo alrededor para diferenciar números de oxidación de cargas. Otra opción es utilizar, por ejemplo, números romanos. Otro elemento que es fácil de identificar es el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, dice la regla, que en general va a trabajar con número de oxidación +1, a excepción de los hidruros metálicos, donde trabaja con -1. Si revisamos la ecuación, no tenemos ningún hidruro metálico, es decir que todos los hidrógenos que estén presentes van a trabajar con número de oxidación +1. Lo siguiente que podemos hacer es identificar en nuestra ecuación elementos que en la tabla periódica presenten solamente un número de oxidación, y ese es el caso del potasio, que si lo buscan en la tabla van a ver que tiene únicamente número de oxidación +1. Bien. Tenemos casi todos los números de oxidación, únicamente nos faltan el del hierro y el del azufre. Me voy a sacar las reglas para tener un espacio de trabajo y vamos a ver cómo encontramos estos números de oxidación, ¿sí? En este caso, el que va a ser más fácil de encontrar será el azufre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el sulfato de potasio, bueno, en este caso les estoy diciendo el nombre, podríamos encontrarlo por el nombre, pero vamos a suponer que no sabemos el nombre. En ese caso podemos ver que conozco el número de oxidación del potasio y conozco el número de oxidación del oxígeno, ¿sí? Y había una regla, ahí vuelvo atrás, que dice, que es la regla número 6, que dice que en las moléculas neutras la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces sé que la suma de todos los números de oxidación debería dar 0, ¿sí? Entonces tendría que ver cuál es el número de oxidación del azufre
para que la suma me dé 0. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. De potasio, cada potasio tiene un número de oxidación más 1. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar ese número de oxidación por la cantidad de potasios que se presentan. Entonces, 1 por 2 es más 2. De oxígeno, cada oxígeno tiene un número de oxidación menos 2. Pero tengo 4 oxígenos, entonces tengo que multiplicar menos 2 por 4 y me da como resultado menos 8. Ahora debería ver qué número de oxidación debería tener el azufre para que todo esto sumado me dé 0. Si vamos a la tabla periódica, vemos que el azufre puede trabajar con número de oxidación más 4 o más 6. ¿Sí? En este caso, si trabaja con más 6, sumo 6 más 2 me da 8 positivo, menos 8 me da 0. Entonces, en este caso, el azufre va a estar trabajando con número de oxidación más 6. Lo voy a anotar acá arriba. Y se cumple entonces con esa regla de asignación, ¿sí? La regla número 6. Voy a dejar esto acá, después lo borro. Y si observamos en la ecuación, vamos a apreciar que el azufre siempre va a estar presente formando sulfatos, ¿sí? El sulfato era azufre 1, oxígeno 4. Por ejemplo, acá en la sal que con la que acabamos de trabajar es sulfato de potasio. En esta sal también tenemos ion sulfato. ¿Sí? Tenemos azufre 1, oxígeno 4. En esta sal férrica también tenemos ion sulfato. Tenemos azufre 1, oxígeno 4. En el ácido también tenemos sulfato, ¿sí? Ácido sulfúrico. Tenemos azufre y oxígeno 4. Y en esta primera sal también tenemos sulfato porque tenemos azufre 1, oxígeno 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todos los casos el azufre va a trabajar con más 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mantiene esta raíz, ¿sí? Se mantiene esta estructura en la molécula. Al agregar, por ejemplo, el número de oxidación en el ácido, ya se completan todos los números de oxidación. Lo que podemos hacer es verificar si esto es correcto, sumando todos los números de oxidación, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer 2 por más 1 nos daría más 2. Tengo un azufre por 6 sería más 6. Y oxígeno tengo 4 por menos 2 sería menos 8. Sumo todo esto y me da efectivamente 0. Bueno, ahora nos queda únicamente averiguar el número de oxidación del hierro y del cromo. Así que hoy me olvidé de mencionarlo, pero también el cromo necesitamos conocer su número de oxidación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que lo hicimos para el azufre en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a... En esta molécula tenemos sulfato de hierro, si no sabemos con qué número de oxidación está trabajando. Bueno, hoy sí lo mencioné, si prestaron atención. Entonces, tendríamos que ver con qué número de oxidación debería trabajar para que la suma me dé 0, ¿sí? Entonces, la única forma de que la suma de los números de oxidación me dé 0 es que el hierro trabaje con más 2. ¿Por qué con más 2? Porque 2 por 1 me da 2 positivo. Y 1 por 6 me da 6 positivo. Y menos 2 por 4 me da menos 8. 2 más 6 me da 8. Menos 8 me da en total 0. Hacemos lo mismo para el cromo. ¿Sí? Vemos que en la tabla periódica el cromo puede presentar 3 números de oxidación. Y en este caso el único número de oxidación posible para que la suma me dé 0 es más 6. ¿Sí? ¿Por qué más 6? Porque 2 por más 1 me da más 2. 2 por más 6 me da más 12. Y por último, 7 por menos 2 me da menos 14. Entonces, 2 más 12 me da 14, menos 14 es igual a 0. Vamos a los productos. Y en este caso es más fácil darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos fuera del paréntesis en el sulfato tenemos un subíndice 3. Este subíndice va a coincidir justamente con la valencia o con el número de oxidación con el que actúa el hierro.
Si vamos a la tabla periódica, el hierro puede trabajar con número de oxidación más 2 o más 3. O sea que en este caso estaría trabajando con más 3. Igual vamos a verificar si está bien. Tenemos 2 por 3 positivo, nos da más 6. 3, sí, recuerden que el 3 que está fuera del paréntesis multiplica todo lo que está dentro. 3 por 6 nos da 18 positivo. Y en el oxígeno sería menos 2 por 4 y después multiplicado también por 3. O sea, menos 2 por 12. Dando como resultado menos 24. Sumamos esto y vemos si es correcto. 6 más 18 nos da 24, menos 24 da 0. Y por último vamos a ver el cromo de los productos. En este caso pasa algo muy parecido al caso anterior. Si observamos fuera del paréntesis, vamos a encontrar que hay un subíndice 3. ¿Sí? Ese subíndice 3 va a coincidir con la valencia o número de oxidación del cromo, ¿sí? Porque hubo un intercambio acá de número de oxidación o de cargas, ¿sí? Por lo tanto, el cromo debería actuar con número de oxidación o estado de oxidación más 3. Si vamos a la tabla vemos que coincide, así que el cromo puede trabajar con ese número de oxidación. Recuerden que siempre los números de oxidación que vamos a colocar tienen que ser valores con los que pueda trabajar el elemento, ¿sí? Para eso verificamos justamente en la tabla periódica. Vemos si está bien, entonces de cromo tengo más 3 por 2 es igual a 6. Azufre tengo 3 por lo mismo que mencionamos hoy, por 6 es más 18 y de oxígeno tengo menos 2 por 4 y después de nuevo multiplicado por 3, o sea, menos 2 por 12 nos da menos 24. Sumo y 6 más 18, 24, menos 24, 0. Bueno, y por último el agua que no verificamos, pero vamos a verificar, que tendríamos 1 por 2 me da 2 positivo y 1 por menos 2 me da menos 2. Sumo esto y como resultado me da 0. Bueno, entonces como todas son moléculas neutras, la suma de las cargas de todos los casos me tiene que dar 0, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos todos los números de oxidación, recién vamos a empezar con el método de balanceo.